Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública Electoral y de Participación Ciudadana del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y tengo el gusto de participar en el simposio de la Cátedra UNESCO, denominado Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora, nuevas perspectivas para comprender, para comprometerse y actuar juntos, en la mesa denominada Participación Ciudadana y Desafíos en México. Para esta mesa he determinado llamar a mi ponencia las Defensorías Públicas Electorales, Garantía de Derechos Político-Electorales y de Participación Ciudadana. La tutela efectiva del derecho de acceso a la justicia y así encontrar eco a las demandas por vulneraciones a derechos político-electorales corresponde a los tribunales electorales, quienes de conformidad con la legislación vigente en México deben aplicar la constitucionalidad y la convencionalidad en todos sus actos para respetar de manera íntegra los derechos humanos de las personas. La propia existencia de los tribunales especializados, como son los electorales, sin duda alguna corresponde a la protección de los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, vale la pena precisar que, al tratarse de una materia tan especializada, el acceso a la justicia puede traducirse en algo complejo, ello en razón de que es difícil que la ciudadanía conozca requisitos procesales y plazos que deben atenderse en la promoción de los medios de impugnación. Estas solemnidades jurídicas que hay en la presentación de una demanda, en dónde se debe de presentar, son circunstancias que pueden privar a la propia ciudadanía de ese acceso efectivo de la justicia. Y de ahí nace este problema, precisamente en el efectivo acceso a la justicia electoral. No lo van a garantizar solamente con la existencia de los propios tribunales de la materia. No es solamente que existan, sino que es necesario que la ciudadanía cuente con una instancia que brinde servicios de asesoría y defensa gratuitos para el pleno ejercicio y goce de derechos político-electorales y de participación ciudadana. En esta circunstancia que explico yo de la necesidad de contar con esta instancia que defienda, que atienda, que asesore a la ciudadanía, es que me voy a permitir platicar el caso de la Ciudad de México. Y comienzo diciéndoles que con el motivo de la reforma política de la Ciudad de México en el año de 2017, se promulga la Constitución Política que por un lado tutela y potencializa la protección y el respeto a los derechos humanos, pero también establece reglas específicas de participación ciudadana, lo cual dio pie a la emisión de nuevas leyes electorales. Las anteriores, las del Distrito Federal, quedaron obsoletas con la entrada en vigor de la Constitución. Por tanto, con esta emisión de nuevas leyes, que ya se armonizaron con el perfil garantista de la propia Constitución local, entre otras figuras, se crea la Defensoría Pública Electoral, que de acuerdo a la redacción del Código de Procedimientos e Instituciones Electorales de la Ciudad de México, tiene por objeto ser una instancia accesible a los habitantes, a la ciudadanía, a organizaciones y órganos de representación ciudadana electos en las colonias, barrios o pueblos originarios de la Ciudad de México, para la defensa y cumplimiento de sus derechos político-electorales y de participación ciudadana. Esta instancia, con autonomía técnica y de gestión, forma parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es decir, es parte de su estructura, pero es autónoma, es independiente en las cuestiones técnicas, es decir, en su trabajo del día a día y en la gestión de otro tipo de convenios que haga con instituciones. Para la existencia de esta defensoría se requiere de una persona titular que es nombrada por una mayoría calificada de las 2/3 partes de los integrantes del Consejo Local, que previo a una presentación de una terna y de los requisitos legales para poder ser designado o designada defensor o defensora, el Congreso es que
a través de la Comisión de Asuntos Electorales, emite un dictamen y es votado en el Pleno. Dentro de sus facultades más importantes, porque tiene varias, se encuentra dar seguimiento y atención a todas las solicitudes de servicio de asesoría y defensa que realice la ciudadanía, promover y gestionar la celebración de convenios con instituciones públicas, sociales y privadas para difundir la propia instancia y los servicios que presta, difundir la justicia abierta, los derechos político-electorales y de participación ciudadana y democrática. Dentro de las atribuciones que establece también el Código Electoral, limita los servicios de representación y defensa solo ante el tribunal local, no así en las instancias federales. Sin embargo, ello ya es motivo de una propuesta de reforma al Código, con la finalidad de que la Defensoría sea garante del principio constitucional de justicia completa. Esto es, que la Defensoría del Tribunal Local pueda seguir este acompañamiento a la ciudadanía que requiere sus servicios aún más allá de la instancia del tribunal local. Es decir, cuando haya la emisión de una resolución que le sea contraria o que no le satisfaga al ciudadano o a la ciudadana que acude a la prestación de los servicios, poder seguir con el acompañamiento, porque esto es precisamente esta justicia completa, el poderle acompañar en todas las instancias, no solo en la local, sino en la federal. Esto es, ante la Sala Regional de la Ciudad de México y la Sala Superior. O en su caso, si tuviera que ver con algún tema de radio y televisión y del modelo de comunicación electoral, podría ser ante la sala especializada. En lo que tiene que ver con la materia de participación ciudadana, corresponde a la Defensoría instrumentar capacitación especializada con la finalidad de que las personas tengan la oportunidad real de ejercer sus derechos sobre los temas de los principios de cultura de participación ciudadana, formación cívica, mejoramiento de la calidad de vida, fomento a organizaciones ciudadanas, mecanismos de participación ciudadana y órganos de representación ciudadana. Todo lo anterior, lo que les he referido, trasladado a la práctica, ha beneficiado sin duda alguna a la ciudadanía, pues prueba de ello es que durante el tiempo que lleva en funciones la Defensoría se han atendido aproximadamente 1 millar de solicitudes desde mayo de 2019 a la fecha, y se ha conseguido en un buen número de asuntos la restitución de derechos vulnerados, generando así la confianza en las instituciones que imparten justicia. Lo anterior no siempre es por obtener una sentencia favorable, sino por el simple hecho de contar con una instancia que les atienda, que les oriente para ese pleno ejercicio de sus derechos. Como refería al principio, la materia electoral puede ser compleja al grado de que, voy a poner un ejemplo básico de un requisito de procedibilidad que se debe de observar. Solo hay 4 días para imponerse de un acto de autoridad. Por ello, podría generarse una merma en los derechos de aquellas personas que no conocen del procedimiento, dejándoles en total indefensión. Hay muchas personas que inclusive no saben que es forzoso que firmen sus medios de impugnación al momento de presentarlos, o que no saben quién es la autoridad responsable y ante quién lo deben de presentar. Y esa circunstancia también genera una merma. Para eso tienen una defensoría que cuenta con el personal calificado y además que conoce todos estos procedimientos, porque no solamente es que sean especialistas en la materia o en el derecho, sino que en la vida práctica conocen todas estas circunstancias de procedibilidad que son necesarias para el éxito, por lo menos de la procedencia de su medio de impugnación. En mi experiencia como defensora, puedo afirmar que la Defensoría genera en las personas que acuden a solicitar los servicios la convicción de que su reclamo
ha sido puesto a consideración de las y los magistrados de manera correcta y apegada a las reglas procedimentales correspondientes, lo cual les resulta muy satisfactorio, pues sus asuntos cuentan con análisis de fondo y no son desechamientos únicamente, como ocurría en la mayoría de las ocasiones, precisamente por la falta de cumplimiento de requisitos básicos o de requisitos muy sencillos, presentarlo dentro de los 4 días ante la autoridad responsable, que estuviera debidamente firmado, que son los requisitos más específicos para la procedencia de un medio de impugnación. Con estas referencias positivas en el ejercicio y quehacer diario de la Defensoría, considero fundamental replicar el modelo que existe en la Ciudad de México, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para contar con defensorías en cada entidad federativa, porque con ello el Estado mexicano, por un lado, cumple con su obligación de garantizar con un acceso efectivo y completo a la justicia electoral, como lo mandata la convencionalidad a la que está, como ya dije, obligado, fortaleciendo el Estado democrático y las instituciones encargadas de la función electoral, ya sean estas las administrativas como el INE o los organismos públicos locales electorales, y también las instituciones jurisdiccionales, ya sean los tribunales electorales en cada entidad o las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en el ámbito nacional también se contribuye a fomentar el modelo de justicia abierta propio de las democracias modernas. Además, propicia la participación ciudadana en los asuntos públicos del país, de su entidad, de su alcaldía, hasta llegar a la célula más pequeña que es su unidad territorial o su colonia. Que finalmente esa debería de ser la apuesta de las instituciones, que la ciudadanía se involucre en mayor medida en los temas que le afecta y le competen, pero que lo hagan con un apoyo especializado jurídicamente. Por ejemplo, en la Ciudad de México contamos con el ejercicio de participación ciudadana denominado consulta de presupuesto participativo. Habitualmente, cada año hay este ejercicio de consulta en el que en cada unidad territorial o colonia se le pregunta a la ciudadanía, se le consulta sobre proyectos presentados por los propios vecinos y vecinas, cuál deciden que sea aplicado en su unidad territorial. Y ese proyecto que resulte ganador debe de ser ejecutado, pero ese proyecto, los recursos que se van a llevar que se van a gastar, que se van a aplicar para llevar a cabo ese proyecto, son recursos públicos, son recursos que están inclusive dentro del proyecto de gastos de esa alcaldía y se distribuye hasta un 4.5% del presupuesto de cada una de las alcaldías y de las colonias, obviamente, o se distribuye entre las colonias de cada alcaldía de las que conforman la Ciudad de México. Eso debe de ser votado por la ciudadanía. Y se trata de acciones que obviamente refieren al beneficio de su entorno, del lugar donde viven, del lugar donde habitan. Y muchas veces ha habido colonias, ha habido unidades territoriales en los que los proyectos o ningún vecino presentaba alguno o solamente presentaban el mismo porque cada año, porque no procedían los demás. Para eso está la Defensoría, para asesorar a la ciudadanía en estos mecanismos de participación ciudadana. Y precisamente este acompañamiento en estos ejercicios, en la aplicación de los recursos, puede hacer la diferencia. ¿Por qué? En la experiencia del año pasado de la consulta de presupuesto participativo, hubo proyectos que fueron en su momento rechazados porque en algunas ocasiones las personas que analizan, que son personas que pertenecen también a las propias administraciones públicas de las alcaldías, desconocen los impactos ambientales o desconocen
circunstancias o especificaciones de cada proyecto y los desechaban, pero la ciudadanía ya no sabía que podía acudir ante el tribunal para defender esa determinación que habían cometido en la alcaldía, en el caso de determinar que ese proyecto no era viable. Con la existencia de la Defensoría, quiero comentarles que en la experiencia del 2020, aún siendo un año pandémico, tuvimos la posibilidad de en una semana atender más de 200 personas, precisamente en el marco de la consulta del presupuesto participativo y de la elección de sus células de organización más básica que en las alcaldías se llaman comisiones de participación ciudadana y que están conformados por vecinos de cada alcaldía. Y logramos tener sentencias muy satisfactorias y que precisamente diferencia la hace tener una defensoría. También dentro de los casos más exitosos que tiene la defensoría ha sido aquellos en los que hemos apoyado a personas que se encuentran situadas o identificadas con los grupos de especial atención, particularmente las personas con discapacidad y personas que han estado en circunstancia de reclusión. Sobre todo cuando necesitan reincorporarse estas últimas, las personas en circunstancia de reclusión, cuando necesitan reinsertarse a la sociedad y requieren de su mecanismo de identificación, que es la credencial de elector, la credencial para votar, que la emite el Instituto Nacional Electoral y les ha sido negado porque muchas veces no hay comunicación entre las instituciones del Estado mexicano y el organismo electoral. ¿Y qué pasa? Que no saben si están rehabilitados en sus derechos político-electorales y les niegan esta posibilidad. La Defensoría ha apoyado a este tipo de ciudadanos y ciudadanas para que de alguna forma también apoya para la reinserción social. Entonces, contar con una defensoría en cada entidad puede hacer la diferencia de la participación ciudadana, puede hacer la diferencia de cómo la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos de su país. En función de esto, esa es la propuesta y esa es la perspectiva que desde el cargo de la defensoría o como defensora ciudadana pongo sobre la mesa. La existencia de defensorías en cada entidad permitirá el pleno ejercicio y goce de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que al final del camino son derechos humanos. Muchas gracias.